Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. La semana pasada habíamos tenido aquí en los estudios del canal a una especialista en neurología y leyendo medios de comunicación, prensa escrita, también supimos que la veterinaria tiene sus divisiones y también hay neurólogos veterinarios. Qué interesante, ¿no? Esa mascota que tenemos en casa, ese perro, ese gato o el animalcito que tengamos, también dentro de sí tiene un complejo sistema nervioso, un complejo cerebro, y las patologías en muchos casos hasta pudieran llegar a ser similares a las que padecemos nosotros los seres humanos. Qué mundo interesante que a lo mejor conocemos poco, y para conocer un poquitito más vamos a tener hoy aquí al doctor Jorge Duarte, neurólogo veterinario. ¿Es correcta la presentación, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la Neurología invitación. veterinaria, ¿existe? Existe. Está inclusive en auge aquí. Ajá. Es una especialidad, una rama, una subdivisión de la medicina veterinaria que justamente se encarga de detectar anomalías estructurales o funcionales del sistema nervioso en los animales, ¿verdad? Y básicamente hoy hay una demanda importante porque creo bien que va muy de la mano con la tendencia responsable. Entonces hoy el tutor de una mascota, el que tiene la familia, un gato o un perro, busca ya una atención más especializada para cualquier tipo de índole, ya sea un problema de alergia, un problema de piel, un problema del ojo, un problema neurológico, justamente. Existen ya especialistas dedicados exclusivamente a cada tipo digamos, de sistemas. ¿Sí? Qué interesante, es decir, hay un dermatólogo veterinario, un oftalmólogo veterinario, un neurólogo veterinario. Sí. Es como la medicina para los humanos, es muy parecido hoy en día. Tal cual. A ver, concretamente de la neurología que se encarga, ¿no? A ver, la neurología se encarga del estudio del sistema nervioso, el funcionamiento del sistema nervioso del ser vivo, digámoslo así ahora, en condiciones normales y en las condiciones patológicas. Ajá. O sea, lo que hacemos es detectar cuando el sistema nervioso funciona bien, cuando funciona de manera correcta y cuando hay alguna anomalía, ya sea alguna anomalía que esté causada de manera indirecta por algún otro órgano. Por ejemplo, en los accidentes vasculares, que ocurren mucho en perros, pueden tener una consecuencia por una falla al corazón de manera primaria. Entonces puede ser que el corazón de ese animal esté fallando y esté generando alteraciones vasculares a nivel del sistema nervioso. Entonces el sistema nervioso en este caso sufre una consecuencia de una falla de un órgano primario, que en este caso sería el corazón, ¿verdad? Entonces no siempre, digamos, las patologías neurológicas son exclusivas del sistema nervioso per se, sino que son secundarias a otras enfermedades metabólicas, endocrinas, enfermedades cardíacas, etcétera, ¿verdad? Qué interesante. Ahora, Sí. la curiosidad que tengo es la siguiente. La neurología, digamos la que conocemos tradicionalmente, digamos que puede utilizar el método inductivo, es decir, una observación particular de un neurólogo puede sacar conclusiones generales porque se presume que todos los seres humanos tenemos más o menos la misma estructura. Ahora, en el mundo animal, habiendo tantas variedades, ¿cómo trabaja la neurología? ¿Cómo se analizaría, por ejemplo, el complejo sistema nervioso de un can con respecto, qué sé yo, a un gato o a alguien de otra? ¿Cómo trabaja la neurología de manera general en el mundo de los animales? Sí, muy buena la pregunta. Nosotros en veterinaria nos basamos mucho en lo que conocemos como anamnesis, que es todo ese historial clínico que el tutor, el familiar que se acerca a la consulta con la mascota puede contar. Entonces hacemos como un primer filtro, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista de consultorio tenemos un patrón que seguimos de evaluación. Pero antes de esa evaluación del operador, del neurólogo, del especialista sobre la mascota, hacemos ese trabajo de anamnesis, ¿verdad? Que primero preguntamos cuál es el motivo de la consulta y dejamos que el propietario se explaye y que él conceptualice, y con las maneras que él tiene de explicar, nosotros vamos orientando. Un perrito que tiene una parálisis, un gatito que empezó a chocar objetos en la casa, un animal que tiene alguna asimetría en la cara, de repente un perrito que saltaba un mobiliario, un sofá, y dejó de hacer eso en un determinado tiempo. Entonces usamos ese historial como para poder orientar un poco hacia dónde hacer la evaluación, para que la evaluación no sea tampoco de una hora, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos esos antecedentes médicos, anamnésicos,
Ahí procedemos a la evaluación en camilla, que es, dependiendo mucho también de la especie, como dijo usted, los gatos son muy sensibles al estrés, ¿verdad? Un gato normalmente no está muy acostumbrado, no todos los gatos están muy acostumbrados al manipuleo. La gente que tiene gato me va a entender de que al gato le acaricias 2 o 3 veces al día y después ya se aleja, ¿verdad? O sea, es muy difícil sostenerlo un tiempo prolongado, sostenido y que pueda colaborar para hacer ciertas maniobras, ¿verdad? O sea, tenemos la técnica, pero sí se complica un poco siempre, ¿verdad? Y en el caso de los perros, sí, hay perros hoy en día que ya están más humanizados, digo yo, ¿verdad? Entonces están como más ya acostumbrados a que se le pueda tocar, se le pueda manipular. Ya casi no usamos el tema del bozal de contención para evitar que se nos muerda, porque los perritos están como cada vez más que ya entienden, parece, lo que le vamos a hacer, ¿verdad? Y seguimos un patrón, ¿verdad? Dependiendo mucho de dónde esté la lesión que el propietario cuenta, por ejemplo, qué sé yo, habla con ciertos términos que podemos concluir que esto pudo haber sido una epilepsia, y nosotros básicamente nos basamos en lo que es estructura de la cara, ¿verdad? Miramos si hay alguna deficiencia visual, si el perro escucha, si el perro puede oler, si el perro tiene alguna asimetría, ¿verdad? Entonces tenemos un patrón que seguimos, ¿sí? Y depende de eso, no puedo categorizarte, decirte, hacemos esto, esto y esto, como a lo mejor se puede hacer en humanos, pero porque cada perrito, cada gato dentro de la misma especie también varían, ¿verdad? Porque cada uno tiene un temperamento, tiene una actitud distinta. Claro, y debe ser bastante difícil porque yo por ahí le doy unas ideas al doctor, me duele la cabeza, tengo este problema, no me puedo equilibrar bien. Bueno, y él va interpretando, digamos, así a través de mi expresión. Con un animal es muy difícil. ¿Cómo el dueño de un perrito o de un gatito puede llegar a percibir que ese animal está teniendo un problema neurológico? ¿Tiene que ser muy perceptivo o hay manifestaciones así muy evidentes en el animal cuando tiene ese tipo de problemas? Y hay manifestaciones evidentes dependiendo mucho del tipo de patología que se encuentra, ¿verdad? Nosotros, inclusive, en el artículo que se publicó hace poco, yo había hablado de las causas más comunes de consulta en neurología, ¿verdad? Y la primera es la epilepsia. Ahora, la epilepsia tiene un montón de patrones dentro del perro y el gato. O sea, la epilepsia puede afectar desde producir un espasmo en la boca hasta esa convulsión que todos conocemos o de personas también que se caen y empiezan a temblar con contracciones musculares, con pérdida de conciencia transitoria, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay veces de que en el caso de la epilepsia, el dueño se percata porque es algo traumático para la persona que no está acostumbrada a ver un cuadro epiléptico en un perro o un gato, cuando hay sacudones muy violentos. Y a veces, dependiendo mucho también de la rutina que tenga esa familia, se descubre ese tipo de patología un domingo, por ejemplo, que están todos compartiendo y de repente el perro estuvo ahí, después de comer empezó a hacer una marcha medio anormal y se cayó y empezó a temblar, ¿verdad? Entonces el propietario se acerca y dice, mira, ocurrió esto, y a veces digamos, por conocimiento también, porque ven, escuchan, buscan en internet después cualquier patrón relacionado a lo que vieron y hacen después un video, por ejemplo, si vuelve a ocurrir. Entonces ya viene el propietario ya preparado diciendo, mi perro tuvo una epilepsia y acá está el video, ¿verdad? Entonces a veces ocurre eso. Y en otros casos sí, por ejemplo, los traumatismos, la gente que tiene gatos, los gatos no castrados tienen mucha tendencia a salir y vuelven solamente para dormir en la casa o para comer. Y hemos tenido muchos casos de gatos que salen a hacer su recorrido diario y vuelven a la casa, por ejemplo, sin mover una pata. Le hacemos una evaluación y ese gatito encontramos, por ejemplo, un balín en la columna de gente que tiene el rifle aire comprimido y no le gustan los gatos, ve un gato lejos y le dispara y le acierta en la columna y le deja con una parálisis, una monoparesia o una monoplejía, por ejemplo. Y hemos tenido muchos casos. Esos son casos que son fáciles de evidenciar, son patrones, o sea, síntomas neurológicos que una persona que le conoce a su mascota, una persona que vive con la mascota y forma parte de esa mascota, de todas las actividades que hace esa persona o esa familia, todos se dan cuenta. O sea, es muy fácil darse cuenta de esos patrones. Ahora, sí hay otras lesiones que son muy características de razas, ¿verdad? Que es importante también entender. Yo siempre hago este comentario porque es importante también que nosotros tengamos la información de la raza que adquirimos, porque existen un montón de enfermedades neurológicas que tienen un componente genético, una carga genética que predispone la aparición de alguna enfermedad específica en esa raza. Y normalmente las enfermedades neurológicas o las enfermedades que son de raza se observan
Directamente dependiendo de la moda y la tendencia, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, la gente tiene más perros chicos porque la mayoría de los jóvenes viven hoy en departamentos. Entonces quieren compañía de un animal y tienen un perro o un gato. Y son perros chicos, un pug, un bulldog francés, son perros que están muy de moda hoy. Esas son razas que traen un montón de enfermedades consigo en su marañaje genético. Entonces hoy vemos enfermedades que antes no veíamos porque hay más tendencia de esa raza. Así como otras que desaparecieron. Cuando yo iba al colegio estaba muy de moda el Rottweiler, por ejemplo, o el pastor alemán. Yo hoy no veo esa raza, ¿verdad? Entonces es importante también dentro del reconocimiento saber qué tipo de raza yo tengo en la casa, ¿verdad? Sobre todo en perros, ¿verdad? La gente tiene más gatos de mestizaje, muy pocos gatos de raza pura hay acá. La mayoría tiene gatos mestizos, pero en el caso de los perros sí, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene perros de raza pura, de cierta raza específica, ¿verdad? Interesante, creo que cada vez, según mis cálculos, ya estamos llegando al cumplimiento del primer bloque y después justamente quiero preguntarles acerca de los padecimientos más comunes de los animales, sobre todo de las mascotas, ¿no? Sí. Y también los métodos de diagnóstico, porque por lo poco que leí me sorprende que son muy similares a los métodos de diagnóstico de los seres humanos también. ¿Podríamos hablar de eso a la vuelta del corte? Sin problema. Un segundito, doctor, por favor, ya volvemos. Seguimos charlando con el doctor Jorge Duarte, neurólogo veterinario, acerca de las patologías más comunes, neurológicamente hablando, de los animales. ¿Cuáles serían, doctor? Bueno, en la consulta normalmente lo que más atendemos son las epilepsias y las parálisis, ¿verdad? Dentro de toda la categoría de enfermedades y lesiones neurológicas, las más comunes son esas. En cuanto a lo que es parálisis, varía un poco, ¿verdad? Porque hay parálisis que son, digamos, que tienen una causa traumática, por ejemplo, por algún atropellamiento, un gato o un perro que sale a la calle atropellado por una moto, atropellado inclusive a veces por el propio dueño. Hay gatos que tienen mucha costumbre de dormir debajo de los coches y uno sale, a veces no se percata y le pasa encima, ¿verdad? Entonces, las lesiones, digamos, que conllevan a una parálisis post-trauma es muy común, ¿verdad? Y otra patología muy común que vemos siempre y que hoy, por suerte, gracias a la inversión que hace el sector privado, podemos tener estudios complementarios para diagnosticar esta patología, son las hernias de disco, ¿verdad? Las hernias discales muchas veces ocurren, en la mayoría de los casos, en ciertas razas específicas, por ejemplo el Dachau, el Tekel, el salchicha, que tiene la columna bien larga, y que hacen actividad física de impacto. Perritos que tienen en la rutina de la casa subir y bajar escaleras, hacer saltos de mobiliario, saltos de impacto, ¿verdad? Y muchas veces hacen un mal movimiento y la condición racial que hace de que la estructura del disco vertebral no sea la normal, se produce un proceso que se llama deshidratación de ese disco y ese disco sufre cambios estructurales, anatómicos. Entonces, como la función de ese disco vertebral es almohadillar el movimiento, o sea que el movimiento del hueso lo que hace el disco es amortizar ese movimiento para que no haya un choque entre hueso y hueso. Lo que ocurre normalmente con un mal movimiento es que ese disco se deforma y se protruye o se rompe y se extruye. Y eso produce lesión desde parálisis de una sola pata hasta una tetraplegia, ¿verdad? Hasta las 4 inclusive, dependiendo de la zona. Y son patologías muy comunes, ¿verdad? Son patologías que vemos prácticamente a diario y son patologías que antes, hace 5 o 6 años atrás, diagnosticábamos de manera clínica, haciendo un patrón de lesión, de antecedente y demás, y hoy ya tenemos un soporte de imagen porque ya contamos con tomógrafos veterinarios, ya tenemos técnicos especializados que, porque en los animales, a diferencia de nosotros, que se asemeja mucho también a la pediatría veterinaria, ¿verdad? O sea, cuando hacemos un estudio de ese tipo de tomografías, por ejemplo, necesitamos a un paciente sedado. Entonces hay todo un equipo de trabajo detrás de ese perrito que se va a entrar a un tomógrafo a hacerse un estudio, a un escaneo, ¿verdad? Entonces, que implica también otras complicaciones. En el humano, yo me hice un montón de veces tomografía o resonancia y quédate quieto, no respires, ¿verdad? Mientras estás ahí 40 minutos. La resonancia es terrible. La resonancia es terrible, Terrible. con Sí, un sí, ruido también ahí ensordecedor, ¿verdad? Sí, y sí. eso en los animales no puede haber ningún movimiento, entonces se lo hace con anestesia general muchas veces. Entonces, digamos, todo ese
desarrollo, todo eso, esa parte técnica, esa parte de evolución diagnóstica, digamos, hoy ya contamos aquí. Y gracias a eso podemos diagnosticar patologías que puedan revertirse, porque una hernia de disco extrusiva que puede operarse puede dar mucho mejor calidad de vida a un perrito porque puede de no caminar a volver a caminar de vuelta, ¿verdad? Y no recurrir al carrito, por ejemplo. Usted tocó un tema que me llega bastante por el tema de cuando hablaba de resonancias y compañía. Y es un problema que yo lo padezco y tal parece que los animales también pueden tener estos problemas vestibulares. Sí. Problemas en el oído interno, oído medio, problemas de equilibrio. Mi mariposa de Freire no está muy bien, una de las alas está media achatadita. ¿En los animales también existe ese problema, doctor? Existen los famosos trastornos o síndromes vestibulares que se pueden dar de un montón de maneras. Las causas más comunes dependiendo mucho del rango etario, ¿verdad? Un perrito geronte, un perrito de 10, 12 años, puede generar el famoso vértigo paroxístico benigno, que es un vértigo, un mareo que se da por una calcificación de un liquidito que está dentro del oído. Y eso es muy común en personas también, ¿verdad? Sí. Entonces eso genera en los animales una alteración de la percepción de los miembros. Entonces hay una torsión de la cabeza, hay como un movimiento anormal de los ojitos que se denomina nistagmo, hay un mareo constante, ¿verdad? Entonces se detecta ese patrón, digamos, de lesión. En base a la edad y a los antecedentes médicos de ese paciente se puede hacer un estudio de imagen para detectar realmente que eso es del centro vestibular del oído y no es de otro lugar. Y en base a eso se termina un tratamiento, ¿verdad? Que normalmente es crónico. Se le da vasodilatadores, se le hace un cambio también dietario al animal, se controla también evitar de que ese perrito esté mucho tiempo solo, por ejemplo, en lugares donde pueda hacerse daño. Qué sé yo, hay gente que tiene piscina en la casa y un perro mareado que camina por el borde de la piscina puede sufrir un accidente. Entonces, hacemos esas consideraciones. Ellos pueden sufrir trastornos vestibulares en perros y gatos, dependiendo mucho también, como decía, del rango etario. En los animalitos gerontes, viejitos, puede ser algo por la edad, como dijimos recién, algo benigno, y otros casos pueden ser provocados por tumores, pueden ser provocados por accidentes vasculares, pueden ser provocados por los traumatismos, ¿verdad? En gatos se ve mucho por traumatismo. Un gato cuando recibe un golpe en la cabeza, siempre por la sensibilidad que tiene dentro del sistema vestibular, se ven afectados. Ustedes van a ver que entre todas las especies el gato es un animal que tiene mucha agilidad y siempre ven que el gato nunca cae de costado ni de espalda, siempre cae parado, porque tiene un sistema vestibular periférico muy bien desarrollado. Entonces, al ser más desarrollado también es más sensible. Entonces, recibe un golpe, por ejemplo, en la zona de la cabeza y siempre vemos que está afectado digamos, estructuras vestibulares que conllevan a ese síntoma de ataxia, de pérdida de equilibrio, etcétera, ¿verdad? Porque suelo ver yo perritos que no se equilibran bien o que se resbalan mucho. ¿Podría ser un problema vestibular entonces? Jamás pensé que podía tener tanta profundidad, digamos, en esa manifestación. Sí, en un animal. podría ser un trastorno vestibular como podría ser también un trastorno del cerebelo. Eso también es importante. Ya es algo un poco más profundo, pero la incoordinación de un animal se puede dar por varias cosas, ¿verdad? Una anomalía en los centros del oído, que son los centros vestibulares, y otra es a nivel del cerebelo, que es una estructura encefálica que está aquí atrás, que produce, o sea, que digamos el trabajo que realiza es coordinar el movimiento fino. Entonces, un animal que camina incoordinado, se evalúa qué tipo de incoordinación es, porque la incoordinación se denomina médicamente ataxia, pero la ataxia puede ser solamente las dos patitas de atrás, puede ser solamente las dos adelante, puede ser partiendo el cuerpo en sagital, puede ser de una adelante y una atrás de un solo lado y viceversa también para el lado derecho. Entonces, dependiendo mucho del patrón, por eso hacemos nosotros dentro de la evaluación neurológica un recorrido en el consultorio de la mascota para que podamos nosotros ver un poco el semblante, ver un poco qué tipo de coordinación o incoordinación tiene durante la marcha, si el perrito se para y al pararse no está mareado, porque a veces se paran y enseguida se caen o tienden a tumbarse o tambalear hacia un solo lado. Entonces, esos son patrones de reconocimiento para evaluar si realmente esto es un trastorno de equilibrio del oído, un trastorno de equilibrio del cerebelo o es un trastorno de repente que puede ser algo de la columna, ¿por qué no? ¿Verdad? Un perrito que tiene una artrosis en la cadera o en la columna puede caminar con cierta dificultad, como nos ocurre a nosotros. Yo a veces hago un mal movimiento y ya me quedo rengo mediodía, ¿verdad? Y no tengo ningún problema de equilibrio. Pero, como dijo usted recién al comienzo, el hecho que los animales no nos pueden a nosotros decir, a mí me duele esto, o me mareo, o me siento así, seguimos un patrón de reconocimiento que nos lleva al diagnóstico muchas veces, ¿verdad?
Qué interesante, qué mundo realmente que uno desconoce y estamos aprendiendo mucho con usted. Los métodos de diagnóstico, Sí. nosotros los seres humanos tenemos, recién decíamos, ¿no? La resonancia, tomografía, eco, Doppler y qué sé yo. En el mundo de la veterinaria, ¿con qué se cuenta para cuestiones neurológicas? En el mundo de la veterinaria se cuenta prácticamente con todo. Se cuenta con tomografías con contraste, se cuenta con radiografías convencionales, con resonancia magnética, con los electroencefalogramas, que son estudios eléctricos del cerebro, que se usan también para perritos que sufren de epilepsia. Entonces, a veces el dueño o el propietario de esa mascota cuenta una historia donde podría ser una epilepsia o no. Entonces, ¿cómo se realiza en humanos también? Se hace un estudio eléctrico donde se le pone unos electrodos en la cabeza y se mide un trazado y se evalúa si el perrito podría potencialmente tener alguna descarga epileptógena y en qué zona del cerebro. Entonces, son estudios básicamente de primer nivel, que hoy en Paraguay tenemos todavía limitaciones en todo lo que recién Eso yo cité, le iba a ¿verdad? preguntar, sí. Pero a nivel mundial sí se hace prácticamente todo. Se hace prácticamente todos los mismos estudios que hacemos también en humanos. Sí, hacemos estudios de líquido cefalorraquídeo, se hacen ecografías abdominales, etcétera. O sea, prácticamente todo. ¿Existen los pacientes crónicos en el mundo de la veterinaria? Es decir, pacientes que por toda la vida tienen que seguir un tratamiento. Sí, Yo existe. puedo tener un perrito crónico, digamos. Sí, la epilepsia, por ejemplo, como dijimos. Ajá. Si la epilepsia es genética o es familiar, ese perrito se detecta, la epilepsia normalmente suele aparecer entre los 6 meses de edad y 5 años, sin causa inmediatamente identificable. O sea, que el dueño cuenta que el perrito estaba tranquilamente durmiendo y tuvo una epilepsia ahí. Se hace todo un seguimiento, una agenda, digamos, en cuanto a evaluación neurológica, estudios complementarios, de diagnóstico, de hemograma, análisis, digamos, de química sérica, etcétera. Se saca la conclusión y se dice, bueno, el perrito en cuestión sufre una epilepsia genética. Eso significa que toda su vida va a ser epiléptico. Ahora, ¿cuál va a ser la frecuencia? No sabemos, ¿verdad? Porque existen perritos que pueden sufrir crisis una vez al año y otros que lo hacen cada 15 días, por ejemplo. Entonces, dependiendo mucho de esa frecuencia, también se busca una droga, una terapéutica que sea exclusiva para ese tipo de paciente, ese tipo de epilepsia y ese tipo de frecuencia. Porque en el humano ocurre también lo mismo, ¿verdad? O sea, Claro. la crisis de ausencia se trata con una droga específica. Las crisis motoras en los perros, que son muy parecidas a las crisis de ausencia, sin pérdida de conciencia en este caso, se tratan también con un tipo de droga específica. Entonces, el trabajo que hacemos hoy con la familia de un epiléptico, básicamente es decir, bueno, el perrito va a tener calidad de vida siempre y cuando se le medique y siempre y cuando se pueda hacer sus controles, digamos, de rutina en cuanto a análisis de sangre, a las mediciones de la droga en sangre, etcétera, un cambio de dieta, tiene que haber un cambio también a nivel, digamos, de factor externo, de ambiente, porque el epiléptico tiene un manejo multimodal, pero en líneas generales es un paciente crónico, un paciente que toda la vida va a recibir un tratamiento. Y por eso es importante también la información a la familia, porque la familia es el brazo armado nuestro que va a estar en la casa dándole cada 12 la medicación, que va a estar gastando dinero para llevarle cada 4 meses a la consulta. Entonces, básicamente es, digamos, un trabajo que hacemos más con la familia, porque la evaluación de un perro epiléptico es 5 minutos y el trabajo que hacemos con la familia es 1 hora por lo menos. Claro, ¿verdad? claro que sí. Sí, doctor, me quedan 30 segundos. Siempre Sí. digo, y me gustaría saber si usted está de acuerdo, siempre sostengo que aquel que quiera tener una mascota tiene que tener tiempo, espacio y dinero. Hoy es una gran responsabilidad tener una mascota. No es así nomás que tenemos el perrito ahí o el gatito ahí. ¿Coincide usted conmigo? Coincido. En 30 segundos, ¿qué nos puede decir? 100% coincido. La tenencia responsable es una responsabilidad de todos, ¿verdad? Hoy el perro ya forma parte del núcleo de la familia. Sí. Y así como forma parte del núcleo de la familia, no solamente es un animalito que necesita comida, sino que necesita también un respaldo médico si sufre de algún tipo de evento que necesite algún veterinario, que necesite algún tipo de tratamiento específico, ¿verdad? O sea que el propietario o la familia que va a adquirir una mascota, ya sea comprada o adoptada, tiene que tener la responsabilidad de que tiene que contar con espacio, tiene que contar con una solvencia económica para darle el soporte médico si lo necesita y obviamente el cariño, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Doctor, un gusto tenerlo por aquí. Igualmente. Muchísimas Muchas gracias, doctor Jorge Duarte, neurólogo veterinario. Interesante lo que hemos aprendido y en próximas charlas lo que vamos a aprender todavía. Hasta la próxima en La Esencia.